Capítulo 7. Las tres generaciones finales. La generación de la Torre de Babel. Amarillo quinto cielo. Es importante recordar que los comentarios y análisis realizados están basados en la información cabalística y de diferentes fuentes hebraicas, por lo que muchos comentarios no aparecen textualmente en la Torá. Sin embargo, no deja de ser interesante dicha información, la cual usted puede adaptar a su conocimiento y estudio diario, si así lo considera conveniente. Igualmente recomiendo discreción y la ayuda si es necesaria, preferiblemente de un hermano judío o amigo con sólidos conocimientos hebraicos. Por favor, no discuta esto con personas que aún siguen fieles a sus dogmas cristianos. Todo pareciera indicar que la generación de la Torre de Babel fue la más desarrollada de la época. Contaba con grandes médicos. Sin duda, matemáticos y arquitectos debieron estar presentes para poder desarrollar el proyecto, que era un desafío a la naturaleza y al Creador. A la naturaleza porque, aprendiendo de la historia del diluvio, no estaban dispuestos a ser anegados en agua de nuevo. Al Creador, porque dijeron: si fuéramos esparcidos, lo cual indica su conciencia de que un Creador intervino la primera vez, y podría hacerlo la segunda, pero no estaban dispuestos a aceptar su juicio. Este fue precisamente el pecado de aquella generación. No solamente proclamaron igualdad con Elohim, sino también capaces de oponerse a sus planes e imponer su sistema al mundo. ¿Cuál era la oposición? Fructificad y llenad la tierra fue la orden del Eterno. Por tanto, ellos no estaban dispuestos a cumplir ese mandamiento, sino que decidieron vivir exclusivamente para sí y no llenar la tierra. En otras palabras, sus médicos y químicos lograron descubrir sistemas para la esterilización masiva de sus mujeres o de sus hombres, de tal manera que tuviesen absoluto control de la natalidad infantil para mantenerse viviendo dentro de la ciudad que habían construido, y donde estaba siendo erguida la torre. La Torá cuenta que el Eterno descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Génesis 11:5. ¿No es el Eterno omnisciente? ¿No sabía exactamente lo que pensaban y lo que hacían y lo que se les ocurriría después? Pero aquí tenemos dos lecciones importantes. Primero, recordemos que el Eterno se hace presente siempre por medio de una vasija, un instrumento apropiado. En este caso, fueron los malajim, mensajeros celestiales, ángeles, comisionados para realizar esta función. Uno de ellos, el principal, llevaba el nombre sagrado en sí mismo como jefe supremo de la misión, de ahí que se le conoce como Hashem, y también el uso del plural en el verso 7. Descendamos y confundamos allí sus lenguas. En total bajaron 70 malajim más el principal, para un gran total de 71, anticipando así la corte de justicia en Israel, formada por 71 jueces y que vino a ser conocida más tarde como el Gran Sanedrín. En Babel, descendió un ángel por cada idioma que sería dada a la humanidad, independientemente del hebreo, que era la lengua común de entonces. Así pues, en la confusión de las lenguas, surgirán 70 idiomas, de los cuales se formaría luego 70 naciones más el pueblo de Israel que saldría después. Segundo, enseñarnos un principio de justicia. Es decir, aunque el Eterno sabía perfectamente lo que hacían y lo que harían, Él no juzga a la persona por la potencialidad de su transgresión, sino una vez que ha sido cometida. Así pues, el Eterno siempre avisará del peligro de la transgresión, pero esperará hasta que haya la evidencia entendible por el reo para luego entrar en acción con su justicia. A Caín le dijo: el pecado está a la puerta, y a esta generación, por la enseñanza de la academia establecida por Shem, se les enseñaron las 7 leyes universales y su explicación oral. Por lo tanto, el cargo de peligrosidad por el cual algunos sistemas de justicia son capaces de juzgar y condenar a una persona porque tiene el potencial de cometer un crimen, no es válido para los jueces ni para la justicia. Debido a esta acción, aquella generación estaba perpetuando uno de los pecados de Adán: la ingratitud con el Creador. Porque el Creador, bendito sea, le hizo una compañera idónea al primer hombre, pero después Adán le echó en cara que fue por ese regalo que él transgredió: la mujer que me diste. Y ahora, los hijos de los hombres, actuaban impulsados por el mismo espíritu de rebeldía e ingratitud contra aquel que los había rescatado del diluvio, salvando a sus padres, Noaj, Shem, Cam y Jafet, por quienes ahora tenían la vida y la posibilidad de rectificar el mundo. Además, era una generación incrédula. Porque el Eterno había dicho a Noaj que no destruiría más la tierra con agua. Sin embargo, las memorias de nuestro pueblo afirman que sus matemáticos calcularon que como el Mabul ocurrió en el año 1656 de la creación, cada vez que llegara esa misma cantidad de años, un Mabul ocurriría. Como estaban aproximándose a esa fecha, quisieron asegurarse que ni siquiera la acción de Elohim les alcanzaría.
De hecho, nos informa la Torá que fue en esta generación que surgió Nimrod. Génesis 10, 8, 10, el cual fue el diseñador y constructor de la ciudad de Babel. Se nos dice que fue vigoroso cazador delante de Hashem. ¿Qué significa que era cazador? Que capturaba las mentes de los hombres con un poder de convencimiento extraordinario. Las memorias de nuestro pueblo nos dicen que se autoproclamó Dios él mismo y exigía de sus conciudadanos que le adoraran como una divinidad al punto que quienes rechazaran sus demandas los perseguía hasta quitarlos de la tierra de los vivientes. El hecho que lo hacía delante de Hashem, significa que sus acciones eran un renegado y consciente desafío del Eterno, es decir, provocaba al Eterno abiertamente. Él fue quien arrastró a aquella generación a la idolatría y darle culto al hombre y no al Eterno, el único Elohim verdadero y a quien pertenece, como dijeron luego nuestro Maestro, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al informarnos que Hashem descendió con sus emisarios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, nos indica que la presencia divina estaba bien retirada de ellos y fue preciso que descendiera, pero no en persona, sino por sus intermediarios. De hecho, ellos lo hicieron desde el cuarto cielo, representado en el cuarto color del arco celestial, el verde, a donde se encontraba. Pero este descenso, no fue para bien, sino para juicio, e inmediatamente la presencia divina se retiró al quinto cielo, representado por el color amarillo del arco celestial. Ahora veremos. Sodoma y Amorrá, retiro de la presencia divina al sexto cielo anaranjado en el arco celestial. El pecado de la generación de Sodoma y Amorrá, Gomorra, fue desastroso. El robo, la violencia, el homosexualismo, el rechazo de las 7 leyes universales, causó su destrucción y la presencia divina se alejó aún más, hasta el sexto cielo, representado en el color anaranjado del arco iris. En otro lugar estudiaremos los graves pecados de estas 5 ciudades, baste decir por ahora, que hasta hacerle bien a una persona era castigada con la muerte. Por ejemplo, recibir a alguien en casa representaba, según el código legal de estas ciudades, una violación de la ley, un crimen, y esto es lo que explica lo que sucedió con Lot al recibir los mensajeros celestiales en su casa, y darles protección. Lo estudiaremos en otro lugar. Seguimos con Mitzrayim. La presencia divina se retira al séptimo cielo, representado por el rojo. Para completar la total corrupción espiritual del hombre, la Biblia nos habla de Egipto, donde la idolatría alcanzó su clímax con las prácticas de la hechicería y la brujería. Esto causó que la oscuridad espiritual más grande en toda la historia de la humanidad desde el día en que el hombre fue creado hasta entonces, cayera sobre la tierra. La presencia divina se retiró del sexto cielo, hasta el séptimo cielo, representado por el color rojo del arco celestial. En relación con los pecados de la generación de Mitzrayim, será objeto de estudio más avanzado. Seguiremos en la próxima si el Eterno lo permite. Shalom a todos.